Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hola. Hola. Les quiero presentar a Alejandra Rodríguez Fernández. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas y Biología Marina por la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es magíster en Estadística Aplicada por la Universidad de Concepción y magíster en Salud Pública por la Universidad del Biobío. Sus áreas de interés son la salud pública, bioestadística, educación médica y nutrición humana e inocuidad alimentaria. Ha participado como revisora de revistas internacionales y de proyectos I+D en la Universidad de la República de Uruguay. En la actualidad participa en el área estadística del Departamento de Nutrición y Salud Pública de la Universidad del Biobío, además de ser parte en numerosos artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales, colaborando también en investigaciones sobre estrés académico y estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios. Es un gusto para nosotros como organizadores y como todo el equipo que está dentro del segundo Seminario Birregional, Cultura, Alimentación y Salud Pública, dejar a Alejandra Rodríguez en su presentación denominada Determinantes Sociales en el Desarrollo de la Pandemia COVID-19. Adelante, Alejandra. Bueno, saludar a todos, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Agradecer su presencia, especialmente agradecer a los estudiantes que se encuentran en esta sala virtual. El objetivo de esta presentación de hoy es hacer un análisis basado en la evidencia, ¿cierto? Respecto a cómo nuestras condiciones de vida, ¿cierto?, influyen en el desarrollo de la pandemia por COVID-19. Si miramos nuestra situación actual, ¿verdad?, el panorama pudiese no parecer muy alentador, sobre todo para nosotros que exhibimos los rangos más altos de contagio a nivel mundial. Entonces, en este sentido, es importante o interesante preguntarse por qué el COVID-19, a diferencia de otros coronavirus, ¿cierto?, alcanzó estos niveles pandémicos. Bueno, y esa respuesta tiene relación con cómo se mide el desarrollo de los patógenos, ¿cierto? Y eso tiene que ver con que el desarrollo de las enfermedades se mide en dos escalas. Por un lado está la tasa de letalidad y por otro la contagiosidad. Entonces, si nos ubicamos en alguna parte de la gráfica, ¿cierto?, podemos ver, por ejemplo, cómo el sarampión fue clasificado de una contagiosidad extrema, sin embargo presentaba una tasa de letalidad baja, si lo comparamos, por ejemplo, con el ébola, que exhibe una alta tasa de letalidad y una contagiosidad más bien baja, ¿cierto? Entonces, se habla de que el éxito de un patógeno en términos de alcanzar niveles pandémicos radica precisamente en encontrar un equilibrio, ¿cierto?, muy sutil y perfecto entre estas dos escalas, ¿ya? Tener un nivel de contagio y un nivel de letalidad tal que le permitan entonces alcanzar una propagación pandémica. Los estudios que hasta el minuto tenemos, recordemos que llevan muy poco de esta pandemia, ¿cierto?, pero ubican al coronavirus COVID-19 en esta intersección, ¿cierto?, y más bien lo comparan en términos de su comportamiento a lo que fue la gripe española. Entonces, preguntarnos ¿cuál es la trayectoria de este virus? Es una respuesta, ¿cierto?, más bien difícil de contestar en términos de precisamente su alta variabilidad en el comportamiento que ha presentado, ¿cierto?, en búsqueda de este equilibrio, asegurar su propagación. No, recordemos que todo el modelamiento por esta razón, ¿cierto? Entonces, tratar de decir si nosotros estamos, ¿verdad?, estamos avanzando a toda máquina, o llegando a un punto de detención, podría ser altamente impreciso. Sin embargo, saber en qué parte de esta trayectoria se encuentran, y es como vemos, ¿cierto?, en los países europeos, cómo se han relajado las medidas de confinamiento, de aislamiento social, ¿cierto? Se han abierto las fronteras en pos
de una franca detención de este tren. Nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son los factores más influyentes en el desarrollo de la pandemia. Y bueno, la respuesta viene a estar dada por esta gráfica que resume, ¿verdad?, todas las condiciones en que nuestra vida se desarrolla, ¿cierto? Entonces, esta gráfica lo que viene a mostrar son todas nuestras condiciones de vida o determinantes sociales. Y eso tiene que ver con algunos determinantes biológicos, por ejemplo, como la edad, el sexo, los factores físicos y genéticos, que son factores no modificables, ¿cierto? Que son intrínsecos del individuo. Y por otro lado están todos los factores que tienen que ver con lo social, cultural, cierto, político, y que tiene que ver con toda esta gama de variables que también determina o representa esta gráfica. Entonces, claramente, dentro de cómo nosotros hacemos frente a esta pandemia, va a depender directamente de cuáles son nuestras condiciones económicas, cuáles son nuestros recursos culturales, ¿cierto? Cuáles son nuestras condiciones medioambientales, en términos de la vida y del trabajo, ¿verdad? Cuáles son mis condiciones en los laborales, si todavía sigo con trabajo o si lo perdí, ¿verdad? Y si sigo con trabajo, ¿cómo ha sido el desarrollo de ese trabajo? ¿En qué condiciones lo estoy desarrollando? ¿Cómo es mi acceso a los servicios de atención o los servicios de alimentación o educación, ¿verdad? ¿Cómo son mis redes de apoyo, si es que las tengo, ¿cierto? ¿Cómo se determinan o cómo son mis estilos de vida? Entonces, todo eso influye en la forma en que yo haga frente a esta pandemia. Y claramente hay una diferenciación entre cada cual, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos que nosotros hacernos una pregunta en términos de cuál es la meta en términos de nuestra sociedad para enfrentar esta crisis, creo que tiene que ver con una respuesta que que tiene que ver con mitigar este impacto de la pandemia debido a todos los factores o los efectos físicos, sociales y psicológicos. Entonces, en ese sentido, puedo yo mitigar en mayor o menor forma en relación a mis determinantes sociales. Si los indicadores de mis determinantes sociales son mejores, más probabilidades voy a tener de lograr este objetivo y alcanzar esta meta. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Podemos hacer una analogía de que esta meta de mitigación que buscamos, ¿verdad? Como sociedad, opera de manera distinta para cada cual. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo a lo mejor una persona que tiene unos determinantes sociales con indicadores altos no va a tener problemas para pasar esta barrera, ¿cierto? Pero algunos otros van a tener un poco más de problema, aunque la alcancen a pasar, otros van a tener mayores problemas, otros ni siquiera van a tener posibilidades a lo mejor de hacerse esta pregunta y francamente otros van a quedar en el camino. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? ¿Podemos hablar de que un virus es desigual? Y bueno, la respuesta acá, ¿cierto?, es más tajante y claramente podemos decir que se trata de un virus desigual si analizamos y vemos cómo es su distribución, ¿cierto?, en términos de su contagio y de su impacto. Claramente lo encontramos más desarrollado en poblaciones con sus determinantes sociales más deprimidos. Hemos sido testigos, ¿verdad?, cómo en los últimos tiempos se ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria de las personas. Sabemos que hoy en día hay miles de personas en el mundo, no solamente en nuestro país, ¿verdad?, que no tienen acceso a alimentación de calidad y nutritiva. Lo mismo sucede, ¿cierto?, con otro determinante social muy, muy importante por el impacto que provoca en la sociedad, ¿cierto?, que es el empleo, el trabajo. Las condiciones, no es lo mismo estar desempleado, ¿cierto? Es un factor muy importante en lo que se viene el enfrentamiento de esta pandemia. Y también, por otro lado, los que siguen trabajando, las condiciones en las que siguen trabajando, porque claramente no es lo mismo, ¿cierto?, estar trabajando desde su casa a cumplir este trabajo a través, por ejemplo, de la locomoción colectiva, donde el grado de exposición, ¿cierto?, es mucho mayor. ¿Qué decir de la brecha digital? ¿Cierto? Que todos hemos sido testigos y que ha aflorado en forma impresionante durante esta crisis, ¿cierto? Y me atrevería a decir que todos o cada uno de los que estamos acá la hemos vivido, ¿cierto?
En términos de qué determinantes sociales vamos a analizar hoy, ¿cierto? Tomé algunos, ¿verdad? Ya vieron que son muchos, tomé algunos como algunos factores biológicos, ¿cierto? Que son claramente muy influyentes y que tienen que ver con el sexo y la edad, algunos factores ambientales acerca de la sobrepoblación y los flujos poblacionales, algunos factores culturales que tienen que ver con la etnia y el ingreso, algunos factores de estilo de vida, como las comorbilidades, y por último los factores de atención sanitaria. Y hacemos un repaso aquí en términos de cómo es el estado de los sistemas sanitarios a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es o cómo influye o cómo se diferencia, ¿cierto?, el impacto del COVID en términos de la edad y el sexo? Bueno, los reportes a nivel mundial, y esta lámina la coloqué porque en realidad refleja lo que es la tendencia mundial, nos muestran que existe una diferenciación en términos de contagio, pero lo más importante es en términos de la mortalidad. Si se fijan, y esto es importante hacerlo notar, la diferenciación por sexo en términos de la enfermedad del COVID no está visualizada en términos de los casos, ¿ya? ¿Cuándo comienza a hacerse esta diferenciación? Comienza a hacerse cuando el individuo enferma y pasa a ser un paciente crítico, ¿ya? Aquí, si ustedes se fijan, es muy gráfico. Si aquí partimos igual, el nivel de contagiados es más o menos proporcionalmente lo mismo y eso ocurre en todo el mundo, ¿cierto? Pero ya en la hospitalización comienzan a haber diferencias y ya claramente en el ingreso como paciente crítico ya hay una diferencia brutal. Y claramente en los fallecidos también. Ahora, si nos tomamos de este indicador como ingresos de UCI, ¿cierto? Como pacientes UCI, podemos ver, ¿cierto?, claramente también que hay un factor determinante que es la edad y que hay un rango etario que es más afectado que los otros y que está en este rango, ¿cierto?, de los 60 a los 80 años, pero fíjense que la diferencia es abismante entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, hay muchos estudios que corroboran esta diferenciación. Aquí tenemos un ejemplo de Italia con el Reino Unido, cómo hacen ellos una proyección a partir de la pirámide poblacional de cada uno de los países y, cierto, claramente aquí es claro la proyección que hacen en términos del rango etario y, por supuesto, también de los hombres y las mujeres. Fíjense la longitud de la barra, cierto, en unos y en otros. Los estudios derechamente acerca de estimaciones de mortalidad son claros y son contundentes en términos de la edad. Fíjense aquí la población china, en términos de los casos reportados, nuevamente, ¿cierto? No hay una diferenciación tan notable, pero es en el reporte de muertes donde esto es muy, muy relevante. Entonces, la edad es una variable que condiciona la enfermedad por coronavirus. Pero entonces, ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de por qué hay diferencias en términos del sexo y por qué los hombres se ven más afectados que las mujeres? Este es un estudio de la doctora Klein, ¿cierto? Ella es una microbióloga de la Universidad Johns Hopkins y que estudia, ¿cierto?, estas condiciones biológicas en términos de la respuesta diferenciada respecto al sexo. Y fíjense ustedes, aquí esta gráfica es muy clara en términos de mostrar cómo en 38 países, ¿verdad?, la diferenciación de las muertes, de los casos fatales, ¿verdad?, son claramente mucho mayor en los hombres que representan el color azul y también claramente tiene una diferenciación por edad y también por sexo, ¿sí? Que podemos ver claramente allí. Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, a lo que apuntan estos investigadores, ¿cierto? Y la mayoría de las investigaciones es que existe una respuesta autoinmune diferente en términos de las mujeres y los hombres, ¿cierto? Y esto estaría dado por las hormonas sexuales, ¿verdad?, que tienen efectos directos sobre la función de las células inmunes. Entonces, ellos concluyen aquí en este estudio que el efecto sumativo es una red reguladora transcripcional específica del sexo que tiene que ver con variantes genéticas, epigenéticas, factores de transcripción y esteroides sexuales
que conducen a esta diferencia funcional en esta respuesta inmune y que sería la explicación de por qué hay una diferenciación entre los hombres y nosotros. Este es otro estudio este es un estudio de cohortes, son 2 cohortes independientes de personas de pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Y qué hicieron aquí? Lo que hicieron aquí es medir el efecto inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina, lo importante que tiene, ha sido ampliamente investigada en relación a todo lo que revisé, y los resultados también son muy contundentes. Esta enzima lo que tiene, la característica es que es un receptor funcional para los coronavirus, es decir, una persona, si yo tengo una mayor concentración de esta enzima, tengo mayor probabilidad de ser contagiado por coronavirus. Entonces, también se habla de que el aumento de las concentraciones de esta enzima están relacionadas con las enfermedades cardiovasculares y las afecciones comórbidas. ¿Okay? Nuevamente aquí la doctora Klein, ¿cierto?, hace un estudio y revisa los reportes de casos de 69 países y en relación a sus resultados hacen esta investigación que se llama, ¿cierto?, que los ensayos clínicos para el COVID-19 no pueden dejar de incluir a la variable sexo. Y esto dado a las diferencias notables que existen, ¿cierto?, en términos de la enfermedad. Aquí, como les decía, se revisaron 69 países en términos de los reportes y nuevamente, claramente, ¿cierto?, en términos de los casos reportados, no hay una diferenciación, 0 sí en las muertes. Fíjense aquí, el color azul son los hombres, ¿cierto?, y claramente hay un sesgo hacia los varones. Casi el 90% de los reportes de muertes son para hombres. Entonces, esta investigadora dice que los estrógenos serían el principal grupo de hormonas sexuales femeninas que tendrían la clave para las diferentes respuestas ante esta enfermedad. Y en diversos estudios que han hecho en ratones, ¿cierto?, que han sido infectados con el anterior coronavirus, con el SARS, el estrógeno, dicen ellos, definitivamente contribuyó a que los ratones hembras controlaran la infección mejor que los ratones machos. Como ya les decía anteriormente, también se sabe que los hombres son más propensos a tener enfermedades cardiovasculares y tener más comorbilidades, por lo tanto esto también vendría a sustentar la tesis de la diferenciación por edad. Y bueno, no puedo dejar de mencionar algunos factores culturales que hablan de esta diferenciación y que tienen que ver, ¿cierto?, con que los hombres pudieran tener una frecuencia menor de lavado de manos y también que es probable que ellos busquen atención oportuna, no busquen atención oportuna. También se dice que existe un porcentaje menor de hombres que se toman en serio las advertencias sobre el coronavirus. Solo voy a presentar esta lámina para decirles a quien esté interesado, ¿cierto?, en estas respuestas en términos del dimorfismo sexual, ¿cierto? Esta es una publicación de Nature en donde se hicieron muchos experimentos y evaluaron, como ustedes ven, muchísimos indicadores que dan cuenta de este sistema inmune que está condicionado por el sexo y también por la edad, a quien le interese. Bueno, el otro aspecto que influye, ¿cierto?, como determinante social y que vamos a analizar aquí es lo que tiene relación con la sobrepoblación y los flujos poblacionales, ¿verdad? La densidad poblacional. Podemos ver cómo en esta gráfica, nosotros estamos por acá, cómo en esta gráfica China e India ocupan casi todo el espacio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la sobrepoblación es un factor trascendental y que ayuda, ¿cierto?, a lo que decíamos al principio, si bien por un lado el virus tiene estas estrategias adaptativas para poder encontrar esta contagiosidad mayor, ¿verdad? Claramente estas son variables que ayudan a su propagación. Fíjense cómo es los flujos de personas en estas ciudades, millones de personas por día, ¿cierto? Transitan, van y vuelven, entonces claramente es un factor muy, muy importante a considerar. Esta es una fotografía de Wuhan cuando se inició el brote.
Esta es una página además, es una página muy interesante porque estos puntitos verdes uno los ve avanzando. Son más de 100 millones de rastreos que hicieron aquí. Entonces es súper interesante, también dejo el link allí por si alguien lo quiere revisar, es muy bonito. Veamos aquí cómo, ¿cierto?, esta gran densidad poblacional, ¿cierto?, mientras más verde hay más personas, con este brote que se inició por allá, ¿cierto?, en enero. Fíjense ustedes lo que pasó unas pocas semanas después, el panorama era totalmente diferente. Lo mismo sucede con este estudio, cómo rastrean, ¿verdad?, o cómo hacen los seguimientos en términos de estos flujos de poblaciones. Y bueno, vamos a tomar el ejemplo de Estados Unidos. Fíjense que esto es el 11 de marzo, así estaba, ¿verdad?, el panorama, y luego solo 9 días después ya estaba en este otro escenario. Bueno, y la literatura es clara al respecto en términos de las diferencias geográficas, ¿verdad? Este estudio habla de cómo, por ejemplo, los efectos acumulativos, aquí tenemos distintas jurisdicciones, en términos del número de casos, ¿cierto?, acumulados, y podemos ver cómo Nueva York es de los que tienen más alta acumulación, y también coincide eso con que efectivamente también es la jurisdicción que tiene la más alta incidencia diaria. Entonces, y lamentablemente también coincide con que es la jurisdicción que presenta la más alta mortalidad. Este otro estudio es muy interesante en términos del análisis que hace también, y dice si la densidad, ¿cierto?, agrava la pandemia, y bueno, claramente sí lo hace. La respuesta a los desenlaces que evaluaban en este estudio es precisamente la mortalidad, y el otro desenlace era el nivel de contagio, la tasa de contagio. Entonces las flechas que van directo, ¿cierto?, hacia el desenlace, las flechas que van directo, bueno, influyen de manera más importante sobre él, y podemos ver cómo, por ejemplo, bueno, aquí está la densidad, influye tanto en la tasa de contagio como en la tasa de mortalidad. Podemos ver, por ejemplo, otros indicadores aquí, que la tasa de camas UCI, por ejemplo, es algo que influye directamente sobre la mortalidad. Y fíjense aquí, los fumadores o el tabaquismo también es una variable que tiene influencia directa sobre la mortalidad. Y a propósito de la edad, ¿cierto?, esta también es una variable que se determinó que influye tanto en el nivel de contagio como en las muertes. Bien, vamos a analizar ahora otros determinantes sociales, y estos tienen que ver con los ingresos, ¿cierto?, o el nivel socioeconómico, si usted lo quiere, y la etnia. Al principio de la pandemia fuimos testigos de cómo los inmigrantes, ¿cierto?, en nuestro país, francamente dejaron ver su nivel de precariedad, ¿cierto?, esperando allí poder tener una respuesta desde sus países. Y bueno, las diferencias aquí son contundentes, la literatura es contundente en términos de mostrar que existe una disparidad en términos de cómo entonces el virus es desproporcionado en términos del impacto que provoca en relación a la etnia y a los ingresos. Este estudio muestra aquí, ¿verdad?, el número o la proporción de personas que tienen más de un factor de riesgo y un factor de riesgo, ¿cierto? Lo negrito es la proporción de personas con más de un factor de riesgo, y acá lo mismo, y relacionado a la edad, ambos están desagregados por edad. Y bueno, los resultados son claros, existe una diferenciación, hay un mayor porcentaje de población, ¿cierto?, en relación a la etnia y al bajo nivel socioeconómico, que tienen más de un factor de riesgo, ¿ya? Y que además está condicionado por la edad. Si lo vemos ahora en términos más cuantitativos, podemos ver, ¿cierto?, que esta prevalencia o razón de prevalencia que se hace en este análisis en términos de evaluar el riesgo para enfermar por COVID en relación a la edad y a estos grupos étnicos y a este nivel socioeconómico, ¿cierto?, podemos ver cuando la referencia es los no hispanos blancos, ¿verdad? Entonces podemos aquí ver claramente que
las personas negras, ¿cierto?, tienen un riesgo mayor para la enfermedad en todos los niveles, en todos los rangos etarios. Lo mismo sucede con los indígenas americanos, donde este riesgo aún es mayor que en los afrodescendientes, ¿ya? ¿Y qué decir del nivel socioeconómico? Este riesgo se eleva a casi 2 veces, ¿cierto? Hay una probabilidad de 2 veces más tener riesgo de contraer o de enfermar por coronavirus cuando tengo un nivel socioeconómico deprimido, respecto a los que tienen un nivel socioeconómico favorable. Este es otro estudio, ¿cierto?, que muestra más o menos lo mismo en términos del ingreso y las minorías, que en este caso son minorías étnicas también. En este eje se muestra el ingreso por hogar, acá se muestra el tamaño de los hogares, ¿cierto? Y acá se muestran los barrios en términos del porcentaje de minorías que tienen. ¿Y cuáles son las variables que se analizan? Se analiza la incidencia del testeo por 100.000 personas, se analiza el porcentaje de test que dieron positivo y la incidencia de la infección en población por 100.000 personas. Si bien es cierto, en la primera variable, ¿cierto?, y en las tres respuestas no hay muchas diferencias, sí es interesante analizar que para las personas con mayor ingreso o para los hogares que tienen mayor ingreso, existe un riesgo menor de tener un test positivo, lo que es contrapuesto al tamaño de los hogares, ¿cierto? A mayor tamaño del hogar, más número de positivos, y también en relación al porcentaje de población minoritaria, en este caso étnica, también, ¿cierto? Mientras el barrio más tenga porcentaje de población étnica, más probabilidades va de tener, ¿cierto?, de ser positivo para el coronavirus. Bueno, este estudio es aún más específico y evalúan, ¿cierto?, cómo ahora evalúan acá, entendiendo que el azul es 0 factor de riesgo, anaranjado es un factor de riesgo, 2 factores de riesgo, y el amarillo que es más de 3 factores de riesgo para complicaciones por enfermedad de coronavirus. Entonces podemos ver cómo, nuevamente aquí en términos de la etnia y de la edad, podemos ver que si bien a las edades menores, ¿cierto?, esta diferencia no es tal, sí, por ejemplo, las personas de mayores de 65 años hay más población de mayores de 65 años que tiene más porcentaje de factores de riesgo, ¿ya? Ahora, si lo vemos desde la educación, esto es aún más decidor, ¿cierto? Esta variable muestra mucho más crudamente esta diferencia de los factores de riesgo que para la población. Podemos ver, por ejemplo, que también está condicionada por la edad además, ¿verdad? Fíjense nomás aquí, las personas que tienen una educación mayor, hay un 1% de la población a esta edad que puedan tener más de 3 factores de riesgo contra un 5% en las personas que tienen bajo nivel educativo, y estas diferencias se hacen abismantes acá, ¿cierto? En términos de que, por ejemplo, en este grupo, los de mayor nivel educativo, hay un 7% de población solamente que tiene más de 3 factores de riesgo frente a un 17% de los que tienen un nivel educativo más deprimido. Y bueno, en términos del ingreso económico, aún más es claro esta diferenciación. Fíjense que aquí ya la diferencia de colores es mucho más evidente en todos los rangos etarios, ¿cierto? Y claramente es una variable, el ingreso es una variable que aumenta y es un factor de riesgo para la enfermedad por coronavirus. En relación al COVID y a las comorbilidades, ¿cierto? Que se sabe también que hay una influencia de esta sobre el empeoramiento de la enfermedad, ¿cierto?, en un paciente. Bueno, hablar primero de la prevalencia, de la condición de malnutrición por exceso, ¿cierto? Y, por ejemplo, aquí este estudio muestra cómo la malnutrición es un factor de riesgo para pacientes que contraigan la enfermedad,
¿cierto? Podemos ver cómo la diabetes mellitus, ¿cierto? Eleva el riesgo hasta en más de 3 veces, ¿cierto? La circunferencia de cintura, lo mismo, la albúmina, casi en 5 veces. Aquí hay un estudio también, está recién, todavía no está publicado, pero sí está aceptado, dice que la obesidad en pacientes jóvenes, ¿cierto? Es un factor de riesgo para la enfermedad, para que el paciente pase a ser un paciente de hospitalización o de riesgo. Podemos ver aquí, ¿cierto?, cómo personas menores de 60 años, que serían el riesgo inminente, ¿cierto?, menores de 60 años, tienen una mayor probabilidad de ser pacientes hospitalizados. En relación al panorama mundial, ¿cierto? Esta figura, este es un estudio súper grande, yo saqué solamente algunas láminas, y esta figura lo que muestra es que la proporción de la población que está bajo condiciones que son relevantes para la enfermedad, ¿cierto? Se muestran por país y por región, y lo que sale más claro en términos de la gráfica es la cantidad de población que tiene una condición relevante para la enfermedad, y lo más oscuro se refiere a más de dos o más condiciones. Entonces, si se fijan, Asia, ¿cierto?, tiene, o nosotros tenemos un comportamiento más similar. Aquí está Chile, ¿ah? Tenemos un comportamiento más similar a lo que pudiese ser esta distribución, y fíjense acá, Europa tiene la proporción de personas que tienen dos o más condiciones claramente es mucho mayor que en todas las otras regiones. Este mismo estudio muestra también cómo aporta cada una de las enfermedades crónicas, ¿cierto? Y el porcentaje en que elevan el riesgo, ¿cierto? Se habla de una estimación central de todas estas enfermedades que elevan el riesgo en un 22, casi un 23% de ser o hacer una enfermedad severa. ¿Ah? No es solo el contagio y la enfermedad, sino que es la complicación de la enfermedad, ¿cierto? Estas influyen, influyen de manera evidente. Entonces, a propósito de eso, hice algunas búsquedas específicas en relación a algunas enfermedades, y podemos ver cómo las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto?, están asociadas de manera directa con la mortalidad por el COVID, y vemos aquí cómo el factor de riesgo relacionado a la edad eleva este riesgo de mortalidad casi en 2,5 veces, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con enfermedades coronarias, insuficiencias cardíacas, arritmia, ¿cierto? Esto es EPOC, enfermedad crónica obstructiva pulmonar, ¿cierto? Que es una de las más altas, el riesgo de mortalidad casi más de 4 veces, y también fíjese acá en el tabaquismo. En relación a la enfermedad renal crónica y su asociación con la enfermedad, ¿cierto? Me llamó la atención este estudio, y por eso lo quise colocar, me pareció muy interesante, porque es un metaanálisis que ellos hacen, estos investigadores, hacen un metaanálisis en base a estos 4 estudios que hay, evaluando la asociación de esta enfermedad con el desarrollo del coronavirus. Y fíjense ustedes que los estudios por sí solos no fueron consistentes en términos de encontrar esa asociación, ¿ya? Sin embargo, al hacer el análisis a través de esta técnica, ¿cierto? La evidencia es robusta, y la conclusión es que esta enfermedad, ¿cierto?, eleva el riesgo en casi 9 veces para la enfermedad por COVID-19. Lo mismo, acá también hay otro estudio que habla de la enfermedad renal crónica asociada con los pacientes hospitalizados con resultado de muerte, ¿cierto? Y podemos ver aquí cómo claramente la incidencia acumulada en términos del tiempo es mayor para las personas que tienen alterados sus niveles, ¿cierto? Y acá es aún más clara esa relación, esa asociación, ese efecto, ¿cierto? Fíjense aquí que la proteinuria, cuando es más elevada, ¿cierto? Cuando cuando es más 1, el riesgo eleva el riesgo hasta en 5 veces, pero fíjense cuando sucede, cuando está de 2 a 3,
lo eleva casi 16 veces el riesgo de muerte por esta enfermedad. Lo mismo pasa con la hematuria, ¿cierto? Donde los niveles más altos de desesterilización encuentran o elevan el riesgo hasta 18 veces. Entonces, ¿qué pasa también, cierto? Que ha sido también una de las grandes, uno de los grandes determinantes sociales a nivel mundial, ¿cierto? Y que nos pone a pruebas como sociedad en términos de los sistemas sanitarios. ¿Cómo ha sido cómo se ve el sistema sanitario en relación al COVID? Bueno, acá hay un estudio de la revista Lancet, ¿cierto? Donde se evalúan las capacidades de seguridad sanitaria en el contexto del brote y se hace un análisis de 182 países en términos de los datos a partir del informe anual de reglamento sanitario, ¿ya? ¿Y qué se encuentra? Esta capacidad sanitaria se evalúa en términos de la prevención, la detección, la respuesta, la capacidad de planificación, de operatividad. Entonces podemos ver como, por ejemplo, en la prevención, el 45% solamente de los países está en un nivel 4 y 5, entendiendo que los niveles 4 y 5 son los mejores, ¿cierto? En detección estamos mejor, ¿cierto? A nivel mundial, con un 76% en los niveles 4 y 5. Para la respuesta hay un 33% de los países que tienen niveles muy, muy bajos y hay más de un 50% que tiene capacidad operativa y de planificación rápida. En términos de también hacer un análisis aquí, hacen un índice ellos en términos de todos estos indicadores, y un índice que posiciona a nivel mundial, o sea, a estos 182 países, con un índice entre niveles 4 y 5, la mayoría, ¿cierto? Más del 50% alcanza esos niveles. Bueno, ¿y cómo es la capacidad en términos, cómo es nuestra capacidad en salud en términos de clínicas, hospitales y centros de atención, ¿cierto?, de salud? Aquí estamos mal, ¿cierto? Estamos con una preparación baja, ahí destacamos feamente en rojo, ¿cierto? No dista mucho de lo que es el personal de salud, ¿cierto? Los médicos, también estamos al debe en términos de que estamos definidos como mal preparados, ¿cierto? Baja preparación. En el acceso a salud estamos posicionados como una preparación media, ¿cierto? Y en términos de, me llamó la atención este indicador y por eso lo quise colocar. Dice la comunicación con los trabajadores de salud que se ha producido durante la emergencia. Fíjense que nosotros tenemos estamos ubicados en un nivel medio, ¿ya? En términos de la suficiencia del sector de salud, de la suficiencia y la robustez para tanto atender a los enfermos como a los propios trabajadores de salud, ¿cierto? Nos ubicamos también en un nivel medio, ¿ya? Y bueno, aquí destacamos en algún indicador, ¿cierto? Y que es la infraestructura adecuada, ¿ya? En la infraestructura adecuada clasificamos como muy bien preparado. En términos de la respuesta cultural y científica, nada que decir, estamos muy al debe aún. Esperemos que esto, luego de pasar toda esta crisis, estos indicadores mejoren. Quise también colocar esto dado la contingencia y dado que vamos a tener que, ¿cierto?, tener una mejor vigilancia epidemiológica en términos de las enfermedades zoonóticas y nuestra realidad actual respecto de este indicador de la prevención de enfermedades zoonóticas claramente también es mala, ¿cierto? Estamos mal preparados. Y en términos de la vigilancia epidemiológica y los reportes en tiempo real, tenemos una respuesta o una preparación media, ¿ok? Y en términos de cómo se responde a la emergencia, en términos de preparación y planificación, también exhibimos una preparación media. Bien,
Voy a tocar solo tangencialmente lo que tiene que ver con COVID y cultura, ¿cierto? Solamente estos también son otros determinantes sociales que son muy, muy potentes para explicar el desarrollo, al igual que lo han sido todos los demás, ¿cierto? Y solo mencionar que en términos culturales, bueno, tenemos ejemplos de cómo algunos países no han necesitado, por ejemplo, medidas de confinamiento, las autoridades no han tomado estos resguardos y se los han dejado, ¿cierto?, a la sociedad civil esta responsabilidad. Claramente hay una diferenciación cultural en términos de la responsabilidad social, donde algunos necesitan medidas estrictas y las piden, ¿cierto?, a grito, y otros no necesariamente, y ni siquiera distan de tenerlas. Otro factor importante que también tiene un componente cultural muy, muy, muy fuerte es el tema de la religión. No olvidemos que para algunos países esto es algo culturalmente muy potente, entonces ha sido difícil tratar de controlar, por ejemplo, el ingreso a los templos o a estos sitios, ¿verdad? Entonces, claramente, eso también influye en cómo se maneja o se detiene o se controla, ¿cierto?, la enfermedad. Para que vean solamente que voy a dejar solo estas láminas para que ustedes vean la cantidad de información, o sea, si a alguien le interesa estudiar la religión en términos de cómo ha sido en relación a la pandemia, créanme que hay mucha información, yo coloqué solo 2. Y con eso quiero decir que estamos solo a 6 meses de esta pandemia, pero la cantidad de investigación, de publicaciones, ¿cierto? Es pero impresionante. Y bueno, solamente quiero terminar con una reflexión de un geógrafo, Jaren Diamond, que es un geógrafo y un escritor judío de literatura científica, es biólogo, es fisiólogo, evolucionista y biogeógrafo, y es catedrático de geografía en la Universidad de California. Y él dice que las enfermedades infecciosas representan la evolución en progreso y los microorganismos se adaptan mediante la selección natural a sus nuevos hospedadores y vectores, como ya hemos visto con el coronavirus, ¿cierto? En ese nuevo medio ambiente, ¿cierto?, un microorganismo debe evolucionar a nuevas formas de vida y propagarse a sí mismo. Terminar diciendo muchas gracias y presentando o recordando las maravillosas postales de nuestra región de Ñuble, que esperemos prontamente poder visitar, y por si hay invitados internacionales, cierta audiencia internacional, para que vea lo hermoso que es nuestra región. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Yo los tengo bloqueados a todos con el audio, pero si hay alguna pregunta por el chat o los desbloqueo enseguida también, para alguna reflexión quizás o alguna pregunta que se le quisiera hacer a Alejandra. Mira, yo me quedé enganchada en bueno, en algo que tú mencionaste, y no sé si, ya que has estudiado más el tema, de esto de diferencias de género, en cómo se presenta, en el sentido de que dijiste que nos contagiamos de igual manera, pero los casos más graves se dan en hombres. Eso se está dando, ¿cómo se llama?, en esta zona en Chile, o es para todo en general, ¿cómo decirlo?, a nivel global, se ha presentado así. Y por otra parte, de lo último que mencionaste, y me acordé de alguien, de nuestro exministro, y la mutación a buena persona del virus. ¿Qué se sabe? ¿Se está comportando distinto este virus? ¿Se mantiene igual? En tan poco tiempo ha sido tan fuerte su forma de manifestarse, el avance, cómo ha afectado a tantos países. ¿Sabes algo de esto?
Bueno, pero respondiendo a la primera pregunta, más bien la diferenciación por sexo es más bien un patrón a nivel mundial. ¿Ah? Se sabe que por estas condiciones de base, que son más propensos los hombres a tener, ¿cierto? Se complican más en términos de desarrollar una enfermedad más severa. ¿Mm? Y eso es más o menos un patrón que se ve transversalmente. ¿Ah? Y bueno, y las estrategias del virus, ¿qué más decir? Que imagínate que las estrategias de asintomatía nomás son algo genial por parte de él, porque eso le permite, ¿verdad?, seguir propagándose. O sea, los asintomáticos son un punto muy importante en términos de su propagación. ¿Mm? Entonces, claramente, y sí, claramente ha habido evidencia acerca de que muta y cambia constantemente. Pero no buena persona. No creo, no creo. Se vuelve más Claudia, malo, yo creo. Julio, hola, hola a hola. todos, muchas gracias. Te quiero hacer una consulta que yo te así como Claudia me quedé pegado con algo, Alejandra. Primero felicitarte y agradecerte la presentación. Y me quedó dando vuelta esto de que acabas de plantear con respecto a la emergencia y a la respuesta y a todo lo que es la planificación en términos de la respuesta ante pandemia, ¿ya? Recién se está anunciando que posiblemente aparezca una variante GE del virus chino, parecida a la fiebre porcina. Ujú. Pero en relación a eso, Alejandra, con respecto al tema de la formación profesional, en términos de que muchos de los que estamos hoy día participando somos o estamos muy ligados al área de la salud, ¿cómo están, si están preparados los currículum en términos de nosotros también como profesionales de responder ante situaciones como lo que nos está hoy día, digamos, transformando el desarrollo y la vida, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo? Eso. Ajá. Sí, claro, nosotros tenemos una labor fundamental, ¿cierto? Sobre todo en muchas áreas. Yo creo que aquí hemos quedado al descubierto en términos de nuestra falencia, todo yo creo de manera transversal, pero especialmente las personas del área de salud, ¿cierto? Creo que, por ejemplo, debe haber un componente, ¿cierto? En términos del currículum, en términos de fomentar la investigación, de hacer las carreras de una forma un poco más científica, ¿cierto? Y tal vez de colocar el componente científico al mismo nivel que el clínico. ¿Ah? Fíjate que en este sentido, en esa lámina me llamaba la atención y que yo les dije que me llamaba la atención el hecho de que se preguntaba la comunicación con el personal de salud que se había tenido durante la crisis, ¿cierto? Y bueno, hay algo que se llama gestión de la información y claramente las personas que trabajan en el área de salud deben tener esas competencias para poder, por ejemplo, luchar, por ejemplo, con todo esto que son las redes sociales, ¿verdad? Y que dan información tergiversada o a lo mejor no desde la evidencia. Entonces debe haber una preparación mayor también para poder cumplir esa gestión de información de mejor manera. ¿Mm? Entonces creo que los estudiantes o la formación de los estudiantes necesita un componente científico mayor. ¿Mm? Claudia, ¿Sí? bueno, que nada, gracias Ale por tu presentación, me encantó. Y quiero hacerte una consulta. ¿Tú tienes información de cómo ha influido la etnicidad acá en Chile en las incidencias de COVID-19? No, Marce. Porque no hay estudios al respecto, considerando la gran variedad de etnicidad que tenemos hoy en día y sobre todo en Santiago. Aquí en el país, dices tú. Sí, en el país, sí. Bueno, sí, pues claramente, o sea, nosotros ahora a propósito de eso, con el profesor Eduardo Mauri vamos a hacer un estudio en donde vamos a tratar de abordar esas temáticas, ¿cierto? Y vamos a trabajar con grupos de inmigrantes. Tú sabes que nosotros, el profesor Eduardo Mauri,
siempre está ligado a la parte de inmigración, y ahí vamos a tratar de sacar algunos indicadores al respecto. Pero específicamente en Chile no me fijé, Marcela. Gracias, Ale. Fíjate que aquí yo leo una pregunta interesante, me gustaría responderla, en términos de que dice, en el campo, dice Gonzalo, ¿en el campo hay mayor o menor riesgo de contagio? Fíjate que ahí esa es una variable interesante, porque la variable es la ruralidad, ¿cierto? Pero ahí hay que tener cuidado, porque me acuerdo cuando inició la pandemia, nosotros comenzamos a hacer un análisis en relación al efecto del confinamiento, ¿cierto? En términos de que el riesgo precisamente era que esta es una de las regiones con mayor índice de ruralidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido de propagarse hacia las localidades rurales, claramente los determinantes sociales de las personas rurales son más deprimidas en general que los de las urbanas, no necesariamente, pero en general, ¿cierto? Tienen algunos determinantes sociales más deprimidos. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el factor protector que yo veo en términos de la ruralidad? Precisamente la densidad poblacional. ¿Ah? Hay mucho más distanciamiento, ¿cierto? Las personas no están aglomeradas, entonces claramente por esa parte influye el contagio, influye el no contagio. Sergio también pregunta algo, aprovechemos que el chat yo no lo había visto. Ofrezco disculpas, Sergio Gonzalo. Se ha descrito como factor protector, dice él, también para otras patologías infecciosas. Claro, eso era lo que decía la investigadora, ¿cierto? De que estas hormonas sexuales, al ser condicionantes de la funcionalidad inmune, ¿cierto? Claramente nos protege en relación a enfermedades infecciosas, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O una reflexión? ¿No? Yo la última, la última. Tú mencionaste también de la malnutrición y el efecto que podía, ¿cómo se llama?, nocivo frente a este virus. La última encuesta nacional de salud dice que casi el 75% de nuestra población tiene malnutrición y está muy desproporcionada, o sea, y hay efectos de nivel educacional, etcétera. O sea, ¿cómo visualizas tú que podría terminar o qué podríamos hacer nosotros para frente a esta realidad, tomar de mejor manera, ¿cómo se llama?, esta pandemia, desde el área de salud en general, no solo de la nutrición? Bueno, allí había recuerden el gráfico de los determinantes sociales, ¿cierto?, que tenía que ver con estilos de vida. Bueno, la verdad es que los estilos de vida también se han puesto en riesgo con esta pandemia. No olvidemos que la propia falta de movilidad nos ha hecho no poder tal vez hacer ejercicio, por ejemplo, ¿cierto? Y bueno, y también es más o menos difícil tratar de decir cómo podríamos enfrentar, ¿cierto?, toda esta problemática, sabiendo que todos tenemos una respuesta bien diferenciada en términos de cómo somos cada uno, y de cómo somos en términos de nuestros determinantes sociales. Entonces, pero lo que sí creo firmemente que, e insisto, yo creo que el personal ligado al área de salud, ¿cierto?, debe fortalecer todo lo que tiene que ver con las competencias científicas. Yo creo que allí, y es lo que yo creo que nos ha enseñado también la pandemia, ¿cierto? Fíjense nomás lo que yo decía respecto de, o sea, llevamos 6 meses y la cantidad de investigación es impresionante. Entonces yo creo que debemos tener esa cultura científica en términos de informarnos, de leer, de buscar evidencia, ¿cierto? Y de poder hacer en ese sentido también cumplir este rol asistencial que tiene el profesional de salud, ¿cierto? Que es educar. Entonces, y eso lo podemos hacer
podemos educar a través de una buena información y de estar bien informados. Ahora, respecto de la problemática de la malnutrición, bueno, sabemos que la malnutrición es uno de los factores predisponentes de todas las enfermedades que vimos acá. Entonces, claramente la malnutrición es un factor clave en relación a todo el manejo de la enfermedad por coronavirus. Fíjate que si bien veíamos que los adultos claramente tienen una mayor probabilidad de enfermar y de que esa enfermedad sea severa, ¿cierto? Sin embargo, una persona que sea relativamente joven, pero que tenga una condición de base de malnutrición por exceso, ¿cierto? Y asociado a algunas comorbilidades, claramente también su probabilidad de riesgo aumenta. ¿Alguna otra pregunta? No, yo quería hacer más bien una reflexión, como dijiste, agradecer, por supuesto, a Alejandra, su exposición, mucha información valiosa, pero lo tomo como un desafío en cuanto a lo que tiene que ver con la formación de los profesionales, futuros profesionales, el hecho de que se incluya dentro de las competencias en su formación el enfoque que sea científico y que sea además una herramienta que el profesional debe utilizar, porque no puede trabajar, no puede convencer de la promoción, de la prevención de enfermedades, si no hay evidencia científica. Entonces me parece buenísimo ese desafío de plantearlo y tenerlo en los que estamos haciendo renovación curricular, incluirlo. Gracias. Nos pilla justo. Sí. Hola. Dime. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo están todos? Ah, ya está. Hola. Sí, tenía dos consultas, dos comentarios quizás. Había hecho una consulta, una reflexión directamente para Alejandra en términos de la temática. Y en realidad era qué opinaba sobre la actual medida de restricción vehicular que se ha instalado acá en la ciudad de Chillán, ya que todo parece indicar que esto podría aumentar el número de personas utilizando el transporte público. Y bueno, con esto aumentar la interacción social y el riesgo de contagio. Eso por un lado. Y por el otro lado, con respecto a este currículum, estaban recién mencionando y todo lo que es renovación curricular. Recientemente hemos publicado un artículo sobre cómo está, qué tan preparado está el currículum del nutricionista para enfrentar este tipo de emergencias, que todo parece indicar que cada vez van a aumentar más el tipo de pandemias o, digamos, estas situaciones como las que estamos viviendo actualmente. Así que yo creo que próximamente estará publicado para consulta de todo. Entonces, Alejandra, quería saber qué opinas tú sobre esta restricción vehicular, que es parte de todo esto que pudiese contribuir o no con respecto a el desarrollo o la directriz o la trayectoria de la enfermedad, o en este caso de la pandemia. Gracias. Bueno, respecto a esa medida, ¿cierto? Yo creo que tiene un componente cultural muy, muy importante. Ya vemos cómo ni las medidas restrictivas más severas, ¿cierto?, pueden contra cuando las personas quieren, ¿verdad?, no respetarla. Y creo que en ese sentido esa restricción no va a ser más que la gente busque otros tipos de alternativas para poder movilizarse y además tal vez va a aumentar ¿cómo se llama?, el transporte público, y ya vemos claramente que el riesgo en esos sitios es mayor. Así es que no sé si va a tener mucho efecto en realidad. Yo quiero, Pamela, no sé si quieres decirlo tú, hace una reflexión sobre el currículum del nutricionista. Sí. Hola Alejandra,
Hola a todos, buenas tardes. Sí, yo había dejado esta pregunta en el chat. ¿Cómo crees que en el currículum del nutricionista, por ejemplo, se encuentra esto de los manejos, ¿cierto?, ante los desastres, ante las emergencias sanitarias, etcétera? Bueno, creo que no están incorporados. Po. Yo creo que es necesario hacer esa ¿Sí? incorporación, como bien decía Edward, ¿cierto? A modo de reflexión mía, yo pienso Ah, que nosotros tenemos que volver a fortalecer y a potenciar la seguridad alimentaria. Yo creo que vivimos en un tiempo que pasó, y esto no solamente de nutricionistas, sino que es de todo el área de salud, porque esto no es único. Tenemos que retomar la temática y lo que significa la seguridad alimentaria, el consumo, el acceso y la inocuidad de los alimentos, porque pareciera ser que estuvimos en una meseta para ponernos al tiempo con lo que estamos hablando, y se nos olvidó un poco, y van a venir tiempos muy complejos. Yo estoy bien asustada por más que por lo que estamos viviendo, a mí me preocupa lo que va a venir. Son tiempos complejos, estamos en un país que es complejo porque es muy desigual, a algunos se les va a olvidar qué es lo que está pasando y con un grupo más desprotegido, y eso a mí me tiene como bien angustiada, y se lo hago saber por lo menos a los estudiantes, y yo creo que debe ser parte de la reflexión de nosotros como profesionales de la salud, y en especial como nutricionistas, y quizás hasta más explícito en nuestros programas de formación profesional, creo yo. Claro. Bueno, para no extendernos más en el tiempo, agradecerles a todos, todas, acá en la región del Biobío, en Ñuble y también de afuera. Alejandra, por tu presentación, muchas gracias. La vamos a grabar y la vamos a hacer pública para que quien quiera tomarla nuevamente. Y dejar los invitados y invitadas a la próxima semana. Va a estar el profesor Mauricio Sotomayor, que es académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que va a hablar sobre el tema del efecto retroviral de los fitoquímicos. Así que nos estaremos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Que estén bien. Chao.